Bien, hermanos, contentos de poder compartir este tema que empezamos allá en el mes de diciembre. Ustedes saben que siempre me gusta hacer un repaso. Allá por diciembre vimos a aquel rey que le preguntaba a Abraham en qué estabas pensando. Y eso me llamó la atención porque la verdad que siempre el mundo que nos rodea va a demostrar cierto interés por nuestros pensamientos, ya sea para cuestionarnos, para juzgarnos, para burlarse, o bien para demostrar un interés genuino, porque ven en nuestra vida algo diferente. Ven un comportamiento que no es habitual en el resto del mundo. Por lo tanto, lo primero que se les ocurre es acercarse a ver en realidad en qué pensamos. ¿Cómo pensamos acerca de la vida? ¿Cómo pensamos acerca de la muerte? ¿Cómo pensamos acerca de las pruebas? ¿Cómo pensamos acerca de las necesidades? Y muchas personas demuestran interés por lo que pensamos. El martes pasado tuvimos la oportunidad de compartir 2 breves textos en la palabra, pero ya no tanto pensando en lo que el mundo quiere saber sobre nuestros pensamientos, sino nuestro propio interés acerca de saber en qué estamos pensando. Y vimos 2 porciones. Y hoy me gustaría ver los versículos previos a ese versículo que vimos en Filipenses. Capítulo 4. La introducción que hoy hizo Raúl y el texto que previo a la oración compartió Juan Carlos tiene que ver con el gozo. Y Pablo dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es indudable que el apóstol está muy interesado en que el creyente tenga una vida que se caracterice por su gozo. Tenga una vida que manifieste una alegría que sea notoria por aquellos que nos rodean. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Es indudable que el creyente tiene que marcar la diferencia en cuanto al interés por acercarse a la presencia de Dios a través de la oración. No solo para pedir, sino también para agradecer. Y el versículo 7 del capítulo 4 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede ser que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento? Y porque Dios sobrepasa todas las cosas. Y porque mi Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios feliz. Y como un Dios que es feliz, Él quiere la paz para cada uno de aquellos que conocen verdaderamente a este Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que yo pienso, todo lo que llego a comprender, Él lo quiere sobrepasar.
y guardará vuestros cuerpos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, el pensamiento del creyente tiene que ser un pensamiento guardado en Cristo, cuidado por el Señor. El concepto acá de guardar es como si fuera esa casa que protege, que permite albergar cosas. Nuestros pensamientos tienen que estar cuidados y protegidos en Cristo Jesús. Y ahí viene el versículo 8, que fue el que compartimos el martes pasado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hermanos, ¿cuántas horas del día nos pasamos pensando? La mente viaja a una velocidad más rápida que la luz. Nos lleva al pasado y nos lleva al futuro. Nos hace pensar tristezas que dejamos atrás y nos hace pensar sueños y proyectos que tenemos por delante. Con una velocidad asombrosa, con solo pensar. Pero Pablo nos aconseja que ese pensamiento tiene que ser verdadero. Y para entender por qué tiene que ser verdadero es que vimos el pasaje en Efesios. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 4. Verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Cómo podemos tener pensamientos verdaderos? No teniendo los pensamientos que tiene el mundo. No estoy hablando de malos pensamientos. Porque Pablo se encargó de hacer una lista, pero por delante de la lista él puso todo lo que es verdadero. En esto pensad. ¿Cuál es el gran problema del mundo? La vanidad de sus mentes. Es decir, la futilidad con el cual el mundo piensa, lo inútil del pensamiento del mundo. Pablo está diciendo, para comenzar a vivir como cristianos, tenemos que reconocer que nuestro pensamiento no tiene que ser como el del mundo. Miren qué interesante que Pablo no empieza con acciones. Les dice, no anden como los otros gentiles, no anden como el mundo. Y no se puede hacer una lista. Empieza destacando la vanidad de la mente, por lo tanto, destaca el pensamiento. El gran problema de los religiosos en la época del Señor Jesús es que solo se preocupaban por lo externo. Y Jesús llamó a un grupo de reducidos, de discípulos, y aprendió a estar con ellos. Aprendió a convivir con ellos. Aprendió a conocerlos. Permitió que hablen con él. Permitió que le escuchen. Permitió que le pregunten. Porque siempre el Señor Jesucristo está interesado en lo que pensamos. ¿Cuántas veces el Señor fue a ellos y les dijo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué piensan?
¿Ustedes qué sienten? Qué lindo cuando la iglesia aprenda a tener este sentimiento que tenía Jesús, este interés por conocer en profundidad los pensamientos. No tienen que pensar como del mundo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento vacío. Porque es un pensamiento lleno de ilusión que no conduce a nada. Porque es un pensamiento que cuando no se da nos estrellamos y nos sentimos mal. Porque es un pensamiento que está colmado de oscuridad. Porque es un pensamiento que no le da el verdadero valor a las cosas, como Dios nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que le dice Pablo. No tengan un pensamiento que no valga la pena. Miren que puede haber buenos pensamientos, pensamientos que impresionan, pensamientos inteligentes, pensamientos que sorprenden, pensamientos que desafían, pensamientos que provocan. Pero hermanos, si Cristo no está, todos esos pensamientos no tienen valor para Dios. Por eso es que Pablo dice, el pensar del mundo es inútil. Y por eso, hermanos, el cristianismo no puede ser solo un cambio de acciones exteriores. No basta con un cristianismo que solo sea un nivel de ética, de moral, de santidad más alto. No digo que no sea necesario, digo que no es eso solamente. El Señor está esperando un cambio radical en los cristianos, un cambio en el comportamiento de cada hijo de Dios, que procede de una mente que no es como la mente del mundo, sino que es como la mente de Cristo. El versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar? ¿Se acuerdan que el martes pasado dije qué lindo sería que hagamos una lista de nuestros pensamientos? Y una vez que tengamos la lista, podemos ir tildando. En este pensamiento hay tiniebla y oscuridad. En este pensamiento está ajena la vida de Dios. En este pensamiento se ve la ignorancia. En este pensamiento percibo la dureza del corazón, el orgullo, la vanagloria. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Todo se debe a la dureza del corazón. Causa y efecto. Cuando Cristo no está en el corazón, sabemos lo que le pasa al ser humano. Por más que le vaya bien en la vida, siempre siente que tiene un vacío. Ese vacío tiene la forma de Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si le falta a Cristo, le está faltando todo. Por más que tenga salud, por más que tenga un buen trabajo, por más que tenga una buena familia, por más que tenga una buena casa, si no tiene a Cristo, está vacío. Se puede vivir en este mundo siendo una persona religiosa, moralmente buena, destacada por la sociedad, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, no tiene nada. Por eso Pablo dice, todo lo que es verdadero, eso pensad, porque la verdad es luz.
Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y además de afirmar que la verdad, Él dijo, es el camino, Él es la vida, pero Él es la luz, Él es el pan. Es decir, la verdad que es Cristo me da todo lo que yo necesito. Así que, hermanos, el pensamiento revela si yo vivo en ignorancia o vivo en Cristo. Es cierto que por ser cristiano no voy a tener los grandes conocimientos de la vida. No voy a tener aseguradas las cosas que me va a pasar. Pero es indudable que si yo tengo a Cristo, mi pensamiento va a estar completo en Él. Porque el enemigo distorsiona, Satanás engaña, Satanás miente, Satanás roba. Y eso es lo que caracteriza al mundo. Así que, hermanos, pensemos un poquito como cristianos qué influencia somos para el mundo. O pensemos si el mundo es influencia para nosotros. A veces veo algunos videos de YouTube que me causan gracia. Ponen a dos animalitos de distintas características, distintas especies, que uno termina imitando al otro. Y a veces vemos el video y creemos que es verdad, porque está en YouTube. O no nos ponemos a considerar que a veces en nuestra vida nos puede pasar algo parecido. Como aquel nene que tenía ganas que el gorrión que visitaba su casa cantara como el mejor de los pajaritos. Y agarró a dos y los puso juntos en la jaula. Y pasó unos días y el canario en realidad terminó copiando. El piar de aquel animalito que nunca cantaba con gracia. ¿Nosotros estamos contagiando a los demás o los demás nos contagian a nosotros? ¿Nuestros pensamientos influyen en otros o son los pensamientos de los otros que están influyendo sobre cada una de nuestras vidas? Si vamos a vivir una vida cristiana, empecemos pensando en cómo vamos a cambiar nuestra mente. Porque dice el verso 19 de Efesios 4, estos perdieron toda sensibilidad. Estos perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Wow! Parece que fuera Dios el culpable. Pero Pablo escribe a Romanos, y Romanos lo dice perfectamente en el capítulo 1, en el verso 28, Dios los entregó a una mente depravada. Dios lo dejó. ¿Quieren vivir así? Vivan así. ¿Quieren pensar así? Piensen así. Y como consecuencia de que quieren pensar así, la mente se convirtió en una depravación. Y perdieron la sensibilidad y se entregaron a cualquier cosa impura en contra de la voluntad de Dios. Ahora, a veces vemos cosas en la televisión, escuchamos noticias, leemos los diarios y nos preguntan o nos preguntamos, ¿por qué la gente hace estas cosas? ¿Por qué la gente vive tan descontrolada? ¿Por qué
el mundo parece que cada vez se está deteriorando más. A pesar del avance de la ciencia. ¿Cómo les cuesta darse cuenta que quien falta en la ecuación es Dios? Que a quien no tienen presente es a Dios. Que a quien no quieren escuchar es a Dios. Que de quien no se quieren enterar de las cosas son de las de Dios. ¿Qué pasaría si el mundo fuera más a la palabra de Dios, a la Biblia? ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de tantas malas noticias, habláramos más del Evangelio? Porque el Evangelio atrae, el Evangelio suaviza, el Evangelio, si es necesario, derrite, el Evangelio, si es necesario, quiebra, rompe la dureza del corazón, pero también el Evangelio cura, el Evangelio sana las heridas. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Y Pablo escribe mucho de esto y a los de Colosas les dice, y ustedes en otro tiempo eran extraños y eran enemigos, y dice, enemigos por vuestros pensamientos, Colosenses capítulo 1. Es decir, el pensamiento nos hace enemigos de Dios, nos hace alejar de Dios, nos hace rebelarnos a Dios. Muchas veces nuestro pensamiento no permite que el amor de Dios nos alcance y nos encasillamos y nos encerramos en lo que pensamos. No somos capaces de preocuparnos más por pensar cómo piensa Dios. Y especialmente cómo piensa Dios de mí. Así que en lugar de andar por la vida como un crítico, como un duro, como un severo, podríamos aprender a andar en la vida reconociendo la calidad de mis pensamientos. Hermanos, si nos contagiamos de las actitudes del mundo y si nos contagiamos de la forma de pensar del mundo que hay a nuestro alrededor, no vamos a poder evitar caer en la misma desesperanza en la cual el mundo vive. Miren Efesios 4, versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido así. Ustedes no aprendieron así, dice Pablo. Cuando uno tiene a Cristo, aprende de Cristo. Él es el maestro, Él es la guía, Él es el mentor. Él es el que se pone a nuestro lado, el que nos escucha, el que nos ayuda a través de su espíritu a interpretar las cosas. Se puede aprender de Cristo de otra manera, pero hay que oírle, hay que leerle, hay que dejarse ser enseñados. Como dice el verso 21, hay que estar deseosos de ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo decía, todo lo que es verdadero en esto pensad, en la verdad. Cuando uno va a Colosenses, Pablo tiene una expresión ahí en el capítulo 2 que dice, haciendo referencia a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, a mí la verdad, a mí no me interesa saber esas cosas. A mí me interesa estar en Cristo, porque en Él están escondidas esas cosas. Y si están escondidas, quiere decir que no todas están a la vista.
que no todas van a ser, no van a salir a la luz. No todas las cosas las voy a saber. Pero eso no quiere decir que no sea un tesoro. Para mí es un tesoro escondido en Cristo y yo tengo que estar en Cristo. Yo tengo que haber confiado en Él. Tuve que reconocer la obra que Él hizo en la cruz. Tuve que reconocer que yo era pecador y que con mi vana manera de pensar y de ver la vida no me llevaba a ningún lugar. Hasta que vi la luz del Señor y conocí a Cristo. Y no importa la edad ni importa las circunstancias. Y si ya le conocí y me alejé de Él, qué lindo lo que Juan refleja en su evangelio. Palabras del Señor: el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, que tengo la posibilidad de levantarme, de arrepentirme y de seguirle. Porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice el evangelista, la luz de la vida. Qué lindo tener un pensamiento bajo la luz de la vida. Hermanos, el Señor Jesucristo vino para que podamos saber. No todo, sino saber lo que es verdadero. No todo, sino saber lo que es cierto. No todo, sino saber lo que mi alma necesita para tener la paz. Esta paz que Pablo escribía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, te va a guardar. Es Juan el evangelista quien dice, palabras del Señor, si vosotros permanecen, si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, qué hermoso sería tener pensamientos en Cristo que nos hacen libres, libres de ataduras, libres de maltrato, libres del pasado, libre de los temores, libre de los miedos, libre. Porque Cristo, que es la verdad, siempre libera al hombre y a la mujer. Y hermanos, aunque la verdad a veces sea dura, aunque a veces la verdad sea difícil de tragar, la verdad de Cristo es realista. Por eso me libera. Y por eso pone en evidencia la ilusión de los pensamientos del mundo. Muchos del mundo prefieren pensar que no hay Dios. Muchos del mundo prefieren pensar que Dios es tan amoroso que no va a haber condenación ni va a haber castigo. Muchos piensan que va a haber un amplio perdón. No andéis como lo del mundo, que tienen entenebrecido sus pensamientos. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es mezclar la verdad en un mundo repleto de mentiras. Introducir la verdad y que esta verdad se distinga. Ahí está el secreto del verdadero cristianismo. Insisto, yo no creo que el Señor nos haya llamado solamente para cumplir rituales. Nos llamó para destacarnos en el mundo y distinguirnos.
a través de los pensamientos que son verdaderos. Hermanos, yo sé que en el fondo nos van a hacer cuestionamientos. ¿Y cómo sabemos que es la verdad? ¿Y cómo sabemos qué está mal y qué está bien y qué es erróneo y qué no es erróneo? Hermanos, hay una sola respuesta: Cristo. Hay que conocerle a Él. Hay que acercarse a Él, hay que amarle a Él. Hay que depender de Él. Hay que orarle a Él, hay que esperar en Él. Y eso es lo que Pablo le escribe a todos en sus cartas. Él les dice con el corazón: yo prefiero a Cristo que mis propios pensamientos. Yo prefiero a Cristo que mis propias conjeturas. Porque mis propios pensamientos y mis propias conjeturas siempre van a estar influenciadas por una información que me rodea que tristemente es inadecuada. Pablo les está diciendo: dejen que Cristo sea la autoridad. Dejen que Cristo sea suficiente. Confíen en Él. Esperen en Él. Búsquenle a Él. Dependan de Él. Y las otras cosas que nos pasan va a quedar en un segundo plano. Porque el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo envió para ayudarnos es quien nos va a sostener, es quien nos va a fortalecer. Y es el que nos va a dar la posibilidad de no vivir como éramos antes, aunque a veces cometamos pecados. Porque aún pecando, abogado tenemos para con el Padre. Aún pecando, el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para limpiarme de cada uno de mis pecados, no importa la gravedad. No importa de cuántas personas me acusen. No importa si es mi mente la que me acusa. No importa si es mi corazón el que me acusa. El Señor me perdonó porque confié en su obra. Y por eso, hermanos, cuando uno termina con esa porción en Filipenses, él piensa en una vida de oración. Y por eso este tema lo traigo los martes. Filipenses 4 me habla de una promesa de paz. Siempre que oro al Señor voy a estar en paz. Porque lo voy a mirar a Él, porque lo voy a escuchar a Él. Qué lindo, hermanos, poder disfrutar de este encuentro, aunque sea cortito y aunque seamos pocos. Pero qué lindo que les busquemos en oración, no solo los martes de 8 a 9, 9:30, sino que le busquemos siempre. ¿Por qué? Porque la oración es el lugar correcto para colocar nuestras mentes. Por eso que Filipenses 8 viene después de este consejo de Pablo. El lugar correcto para poner mi pensamiento es en la oración a Dios. Siempre que haga eso, hermanos, me va a ir bien. Siempre que haga eso, no voy a salir defraudado. Siempre que haga eso, voy a entender que a lo largo de toda la Escritura, siempre, Dios quiso que yo entienda que Él tiene sus propios pensamientos. El salmista decía: cuán grandes son tus obras, pero Señor, wow, qué profundos son tus pensamientos. Frente a lo superficial de mis pensamientos está la profundidad del pensamiento de Dios. Sabe lo que yo no sé. Me conoce mejor que yo mismo. Él me hizo. Qué profundo que son tus pensamientos. El salmista decía: son todas maravillas.
Pero él decía, pero qué maravillosos son tus designios, tu accionar, tu obrar, tu pensar. Por eso siempre voy a estar contigo, decía el salmista. El salmista también decía, son preciosos tus pensamientos. Y ni hablemos la suma de todos ellos. Hermanos, qué lindo sería poder conocer todos los pensamientos de Dios. Pero Dios se hizo carne en Jesucristo. Y reconociendo a Jesucristo y teniéndole a Él, y Él estando en nosotros por su Santo Espíritu, tenemos la posibilidad de conocer más de sus pensamientos. Los profetas se preocuparon por los pensamientos de Dios. Isaías decía, mis pensamientos no son tus pensamientos, así como mis caminos no son los tuyos. Y eso lo decía el Señor. Así como el cielo es alto y la tierra es baja, así de distante es tu pensamiento del mío. Hermanos, vayamos al Señor con la sinceridad de decirle, Señor, ¿en qué estoy pensando? ¿Con qué estoy ocupando mi mente? ¿Qué hago cuando no estoy haciendo algo concreto? ¿Qué pensamiento me lleva? ¿Qué pensamiento me arrastra? ¿Qué pensamiento me hace volar? ¿Qué pensamiento me lastima? ¿Qué pensamiento me enoja? ¿Qué pensamiento me hace rebelar? Pablo lo tenía clarita. Escribe a Romanos y les dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? No, la verdad que nadie conoce la mente del Señor. ¿Quién conoce la mente del Señor como para que le instruya? Nadie, nosotros estamos lejos de Dios. Pero Pablo aclara a Corintios y le dice, pero tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No seré consejero de Dios, pero tengo su mente. Y si tengo su mente, queridos hermanos, 4 minutos más, me va a permitir evitar el engaño de Satanás. Porque ustedes saben, Satanás también tiene sus pensamientos. Y cuando uno conoce los pensamientos del diablo a través de la enseñanza de la Escritura, uno se da cuenta que Satanás engaña con distracción, nos distrae, nos hace mirar las cosas del mundo, nos hace sentir bien, nos hace pensar que estamos bien en la iglesia, que estamos haciendo lo que el Señor quiere, pero es una estrategia de distracción. Nuestro pensamiento nos da un enfoque desviado. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a descubrir que una de las maneras con que Satanás engaña es con el desánimo. Por eso Pablo hace hincapié, regocijaos en el Señor, gozaos en el Señor. ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas apagado? ¿Por qué andas cabizbajo? Arriba el ánimo. Enfoca bien tu visión. Pablo dice en el capítulo 4 y verso 13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos hablando del pensamiento positivo, estamos hablando de la mente de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Cuándo? Cuando no la tengo. Cuando se la pido. Cuando le ruego, le suplico que me la dé. Cuando clamo por su ayuda. La astucia de Satanás, el desánimo, trae dificultades en la vida. Y esa es la manera con que Satanás le está pegando a la iglesia de Cristo. Con creyentes desanimados, entristecidos, decepcionados.
y todo por la mente. A veces no tenemos la mente de Cristo para darnos cuenta que Satanás busca el descontento entre nosotros, el descontento en el hogar, el descontento con los amigos, el descontento con los pastores, el descontento. Satanás engaña. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Dios los alimentaba todos los días. ¿Y ellos qué hacían? Pensaban. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fastidio. Qué fácil que es pensar, hermanos. ¿Cómo no medimos las consecuencias de ese pensamiento? Que el Señor nos ayude, hermanos, a encaminar nuestros pensamientos y que cada uno de nuestros pensamientos den honra y gloria al Señor. ¿Oramos? Padre amado, queremos darte gracias por esta oportunidad, porque con sencillez tu palabra nos habla. Pero ahora pedimos tener la claridad en nuestra mente para poder ahondar, profundizar, bucear más en tu palabra preciosa. Señor, cada uno de nosotros hoy nos acercamos con inquietudes, con problemas, con dudas, con tristezas en el corazón, porque somos humanos, con grandes necesidades. Pero Señor, gracias que tú nos conoces y gracias que tú nos escuchas y gracias que tú nos quieres preparar para no dejarnos engañar. Que en esta noche te podamos buscar a través de tu palabra y que podamos descansar con un pensamiento de paz, acorde a la mente de Cristo. A Él sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. Amén.